República Dominicana se ha ido convirtiendo cada vez en un país más violento. La delincuencia es, desde hace ya varios años, la principal preocupación de los dominicanos. Y todos conocen a alguien o han experimentado en carne propia hechos de violencia. Vecinos que se matan por un parqueo, accidentes de tránsito menores que terminan en riñas peligrosas y hasta homicidios. Discusiones entre familiares y amigos que acaban en desgracias. Y por supuesto, la violencia de la criminalidad. Los niveles de tolerancia se han ido perdiendo y la ira está a flor de piel, esperando el más mínimo detonante para explotar. Niños que crecen en ambientes extremadamente hostiles, donde prima la ley del más fuerte, han ido cambiando aquella percepción de que el dominicano es en general una persona feliz, cordial, hospitalaria y amable. Por eso nos preguntamos, ¿qué está sucediendo en nuestro país? ¿Cómo puede explicarse este cambio en el comportamiento? ¿O siempre ha sido así? ¿Cómo podemos manejar situaciones de crisis sin que se nos salgan de las manos y reeducar a la población en una cultura de paz? Ese es el debate en la mesa de esta noche, María Cela. Esta noche, María Cela. Y estos son los colaboradores en nuestra mesa. Tenemos a Vanessa Espaillat, psicóloga clínica, doctora en psicología además. Danilo Climes, sociólogo. Luis Vergés, también psicólogo y especialista en la, podríamos decir, la violencia, en la masculinidad, en el hombre. Y tenemos también con nosotros a Roberto Santana, director de la Academia Regional Penitenciaria y promotor y director por mucho tiempo del nuevo modelo penitenciario. Gracias por estar con nosotros. El hashtag nuestro es ViolenciaENM. Usted va a comentar todo lo que desee y nosotros vamos a tratar de compartirlo en esta mesa. Y vamos a empezar con esto que decía el informe. El dominicano siempre fue visto, no sé si sociológicamente hablando se puede decir que hay pueblos que son, o razas, o culturas que son más violentas, otras más pacíficas, etcétera. Pero el dominicano siempre fue visto como gente noble, gente buena, sobre todo la gente del campo, que luego fue emigrando a las ciudades, gente de buen corazón, incapaz de ensañarse contra el otro, de hacer daño, de la forma en que hoy día, y desde hace muchos años estamos viendo que ocurre en nuestra sociedad. Uno empieza a preguntarse, ¿cómo se determina, es lo primero, que una sociedad es violenta? Y si ya hoy nosotros podríamos decir que República Dominicana, la sociedad de nuestro país se ha convertido en una sociedad violenta. Esa es la pregunta mía. Usted es sociólogo. Yo dejo luego a los psicólogos. Yo no sé de dónde y salió esa generalización, porque el dominicano siempre ha sido violento. Si no léete la Mañosa de Bosch, El Montero de Pedro Francisco Bonó, de 1899, cuando matan a Lili, a 1916, nosotros teníamos gobiernos que duraban un día, porque había rebeliones de todos los tipos. La legación dominicana en París escribió un opúsculo, porque nosotros estábamos presentados en Europa en ese momento como el país más violento de América. ¿Eso fue en qué época? Entre 1899 a 1916. El más violento de América. Sí, en ese momento los documentos están ahí. Entonces, la dictadura de Trujillo no fue una expresión de vida pacífica. El momento en que cuando matan a Trujillo, lo que viene después es una situación de conflicto. La generación mía y de Roberto Santana fue casada en una guerra sucia de exterminio de manera sostenida. Esta era una sociedad estructuralmente violenta. Pero lo que tenemos que ver es la etiología de la violencia. Por ejemplo, la violencia que retrata Bosch en la Mañosa era la violencia de la montonera. La violencia del acontecimiento de la toronja es la violencia del gueto. Eso es diferente. La violencia que sucede en los parqueos de clase media es la violencia de desclasados que han registrado movilidad social, pero no han tenido los niveles de resocialización
que le permita adaptarse a los esquemas de la vida en comunidad. Existen muchos tipos de violencia en nuestros tiempos. Está la violencia intrafamiliar, violencia doméstica, violencia contra la mujer, la violencia contra los niños, la violencia social. La criminalidad, la del crimen. La delincuencia. Son muchos tipos de violencia. El gueto se desborda y ataca a la sociedad porque aquí se le ha prometido que tú te puedes hacer rico de la noche a la mañana. O sea, que usted entiende que nosotros somos de naturaleza una población la sociedad con la dominicana. semilla de la violencia, Agresiva. la semilla dominicana, Claro. y que en estos tiempos donde se promete todo fácil, se incrementan los niveles de violencia Claro. para obtener los Sí, objetivos. sí. Y el caso de los guetos son estructuralmente violentos. Cuando tú ves un video de lo que desencadenó la tragedia de La Toronja, donde una gente que ocuparon un barrio de manera ilegal, porque son ocupantes ilegales, que rompieron todos los parámetros y esquemas, que establecen un taller en un lugar donde no debe ser establecido, que mataron una niña y que cuando el tipo le dice que se mueva, él dice que no se va a mover y que haga lo que quiera, donde el gobierno local no tiene control porque no puede mover un gueto, y eso pasa donde quiera, las favelas de Brasil están en la misma situación. Entonces ese gueto, esa situación del gueto es explosiva desde todos los ángulos. Aún con la estructura familiar en buenas condiciones, bajo diferentes Pero la esquemas estructura familiar sociológicos. del gueto no está nunca en buenas condiciones. Ok. Vamos entonces, ¿qué opinan ustedes sobre eso? ¿Somos una sociedad violenta? ¿Los dominicanos somos violentos de naturaleza? Por naturaleza. Yo no me suscribo a ninguna teoría que naturalice la violencia. De hecho, la historia ha demostrado que es todo lo contrario. Tenemos grandes ejemplos. Esa Alemania nazi cruel y violenta ahora es una de las sociedades más pacíficas del mundo. Esa sociedad japonesa que fue violenta y cruel es una de las más pacíficas del mundo. Los vikingos que fueron crueles y violentos ahora resultan que son los países nórdicos. La violencia tiene una complicidad implícita, colectiva, donde se ejerce violencia en las sociedades que permiten violencia. Y se ha demostrado, por ejemplo, que cuando no existían los estados, los dígitos de violencia eran 3. Cuando surgieron los estados bajaron a 2. Y hoy día, y con todo y que se habla mucho de violencia, los índices de violencia a nivel mundial son 10 homicidios por cada 100.000 habitantes en el mundo. Y el 80% de la violencia que se produce en el mundo a nivel de homicidios se produce en el 10%, que en este caso son los países de América Latina. América Latina ocupa el 10% de la población mundial y aquí en América Latina, en 10 países se produce el 80% de los homicidios del mundo. ¿A qué se debe? Entonces nosotros estamos sumados ya a esas estadísticas que no estábamos antes. Entonces hay varias teorías. La primera es, no sé si recuerdan una categoría que llamaban regicidios. Los regicidios inicialmente eran los asesinatos políticos desde el poder. Y se llamaban regicidios porque lo cometían los reyes. Pues los mismos reyes fueron víctimas de sus propias tropelías. Por ejemplo, los reyes romanos, que fueron 49, 35 murieron asesinados por familiares y por sus custodias. Sí. Y mataron 650 millones de personas hasta el siglo XIX. Y a partir de ahí... Nunca olvidamos hasta tu bruto. ¿Y qué pasó entonces? Cuando llegamos al siglo XX, eso comenzó a bajar de una manera estrepitosa. En los países del viejo mundo, ya prácticamente esa práctica desapareció. Ahora, ¿qué pasó en los pueblos de América Latina? ¿Qué pasó? Se desplazó. En vez de seguir siendo asesinatos políticos, se desplazó ese tipo de violencia a la familia, se desplazó ese tipo de violencia a los vecinos. ¿Por qué? Porque se permeó la ideología y en todos esos escenarios comenzaron a deteriorarse las instituciones socializadoras, escuela, familia, y tuvimos una crisis ética y moral de la cual no hemos podido levantarnos. Y por eso esa ideología no se ha erradicado.
Pero si naturalizamos la violencia, viéndola como que es un asunto consustancial por el hecho de ser latino o dominicano, pues evidentemente las posibilidades de prevenirla y de mejorarla van a ser difíciles. Entonces, por esa razón es importante que nosotros entendamos que sí, el mundo ha demostrado que con eso que nosotros llamamos jornadas civilizadoras, se puede revertir la crisis ética de los pueblos. Sí, Luis, pero definitivamente, y también a usted se lo digo, yo crecí en una sociedad post-Trujillo, nací justo después o un poquito antes del tiranicidio, y fue una sociedad que si tú no te metías en política, hasta cierto punto, el resto, estabas bien. O sea, tú podías no tener verjas, no había verjas en las casas, tú podías Pero dejar era una sociedad aldeana. Éramos una sociedad aldeana. En las aldeas, en cualquier parte del mundo, la gente se siente en la calle. Con la modernidad, la violencia viene con el paquete. Nadie se sienta en una calle de Nueva York ni de París como me sentaba yo en Santiago cuando yo era un muchacho. Eso no es posible, porque con el paquete viene esa situación. Claro, el desarrollo trae implícito e intrínseco por un asunto, por eso yo no regeneralizo, digo el problema es estructural. Ok, hacemos una pausa. Vanessa, cuando regresemos, Roberto Santana, cuando regresemos, ustedes y sus comentarios. ¿Somos una sociedad violenta? No lo somos. ¿Cuál es el principal problema? ¿Por qué se ha incrementado, si usted cree que se ha incrementado la violencia y qué podemos hacer? Todos estos temas van a surgir en esta mesa. Cuando regresemos después de la pausa, nuestro hashtag violencia ENM. Ya volvemos.